del Círculo Telemático, público que nos sigue a través de nuestros portales electrónicos de Facebook Live, de LinkedIn, a través de las páginas también de nuestros colaboradores de El Estrado. En estas jornadas que hemos preparado el ciclo de conferencias del año 2021, preparados precisamente para ustedes con el único afán, que son parte de los fines y principios de este círculo de estudios, de difundir las ciencias penales de manera libre, gratuita, accesible para el mayor número de personas. Agradecemos también a nuestros colaboradores que permiten y patrocinan también estas actividades a través de sus colaboraciones de difusión. Aparte del portal electrónico El Estrado, a Conversatorio Judicial, a su directora doña Vania Butó, y a todo el equipo de jueces iberoamericanos, miembros de esa agrupación. El día de hoy tenemos un tema bien contingente, en definitiva. Hace pocos días se dictó un procedimiento de reformas a todo el sistema procesal chileno, incluido reformas a nuestro Código Procesal Penal, que permite de alguna manera incorporar y dar continuidad a los procedimientos judiciales luego de la pandemia. Dentro de ellos se encuentran también la flexibilización en cuanto a diferentes etapas en que antiguamente estaba vedada, de la posibilidad de poner soluciones alternativas al conflicto penal, evitando la realización de un juicio oral en procedimiento ordinario. Dentro de esos procedimientos que enmarca esta nueva ley está el proceso penal, donde tanto nuestro expositor como nuestra comentarista son destacados protagonistas en sus diferentes ámbitos de ejercicio. Sin antes saludar también a todas aquellas personas que nos siguen a través de nuestras diferentes plataformas, indicar que se está transmitiendo a través de Facebook Live, no solamente de Estrado, sino que también del Círculo Telemático de Derecho Penal y el portal también de LinkedIn, donde pueden efectuar sus preguntas directamente a los conferencistas, comentaristas o hacer sus observaciones sobre la temática del día de hoy. Justicia restaurativa se llama el título que versará este ciclo, este conversatorio especial del día de hoy, y va a ser dictada la ponencia principal por el profesor Guillermo Améstica Zavala. El profesor Guillermo Améstica Zavala se desempeñó durante mucho tiempo como defensor penal público, principalmente en la Quinta Región, destacado también profesor académico dentro de la Universidad Santo Tomás, también de la Quinta Región, y es académico también de la Academia Judicial. Últimamente dejó de ser parte del equipo de profesionales, profesores, diferentes intervinientes, que hace clases en el programa de formación de jueces para incorporarse como uno más, un alumno destacado, en el programa destinado para abogados con experiencia en los sistemas procesales vigentes en Chile. En ese sentido, actualmente es postulante, cursante del programa de formación, si me corrige, me parece que es el 78 programa de formación, y se encuentra realizando pasantía en diferentes tribunales de la República, ya no como litigante avesado en la Defensoría Penal Pública, no como académico, sino que también como futuro postulante a la judicatura, y que no me cabe duda va a ser en un tiempo próximo, en un corto tiempo. Quien comentará la ponencia el día de hoy es doña Margarita Millares, también académica destacada de la Academia Forense, miembro también del Círculo Telemático de Derecho Penal, al igual que el profesor Guillermo Améstica, destacada fiscal de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente y profesora en distintas instituciones y universidades, dentro de ellas la Universidad de Santiago de Chile. El título de la ponencia del día de hoy es la justicia restaurativa desde la perspectiva de la política criminal, un debate necesario. Dejo entonces, sin más preámbulos, al profesor Guillermo Améstica Zavala, quien expondrá esta interesante temática relacionada con la justicia restaurativa. Profesor Guillermo, tiene la palabra.
Muchas gracias, Roberto. Primero que todo, agradecer la invitación del Círculo Telemático, saludar a todos los integrantes de nuestra organización, particularmente a ti, a Manuel Ángel, por cierto, y agradecer también a Margarita la gentileza que ha tenido de comentar estas breves palabras que pretendo exponer el día de hoy, saludando también a todos quienes nos acompañan, todos amigos y muy bienvenidos a estas actividades que ya llevamos un buen tiempo. Una de las cosas buenas de la pandemia, digamos, es justamente la creación de este grupo de pensamiento, de conversación, de reflexión, de planteamiento de propuestas nuevas, o quizás como vamos a ver, no tan nuevas, pero a veces las soluciones del pasado no nos sirven para enfrentar el futuro de mejor forma, sobre todo en esta época de contingencia y de incertidumbre en la que nos encontramos en Chile y en el mundo. Sin más preámbulos y quitándole un poco de seriedad al título tan grande que Roberto eligió para esta exposición, Justicia Restaurativa, que es un gran tema que por cierto excede los conocimientos de este humilde operador del derecho. Eh, lo que nosotros vamos a plantear es justamente esta perspectiva de política criminal, es decir, cómo podemos engarzar la idea de justicia restaurativa como una forma de solución para el problema del delito y particularmente para la prevención del delito. Y esto parece particularmente relevante en este punto, teniendo en consideración el absoluto fracaso que las políticas del Estado, no solamente entre nosotros, sino que en el mundo entero, han tenido en contra de el delito, justamente la proliferación de nuevas formas de ilícitos y cómo en definitiva esto no ha logrado ser solucionado con las herramientas que podríamos denominar tradicionales. Pero para aterrizar un poco el tema y a fines didácticos, me parece relevante hacer una pequeña referencia a lo que vamos a entender para efectos de esta ponencia como justicia restaurativa, entendiendo, y tal cual como lo expuso Roberto en un inicio, que el título de académico siempre me ha resultado un tanto incómodo por ser una chaqueta que me queda un poco grande, digamos, era grande el muerto, como se dice habitualmente. Porque la perspectiva que yo tengo respecto de esto es eminentemente práctica. Y como Margarita lo sabe también, y Roberto, por los años que llevamos en esto, eh, hay muchas teorías dando vueltas. Uno puede estudiar una serie de cosas que necesariamente tenemos que aterrizarlas, como lo decía. Y la idea de justicia restaurativa, como esta forma de solucionar conflictos, eh, tomando en consideración más que nada la reparación de este conflicto, la reparación del daño social, la reparación del daño individual a la víctima y, por qué no decirlo, también al imputado, a la persona que se le acusa de haber cometido este delito, tiene que ver con aspectos que exceden, por cierto, los límites del derecho y del derecho penal. Estamos hablando de aspectos criminológicos, estamos hablando de aspectos incluso antropológicos comunitarios, para resumirlo en un término. Y es por eso que nos quedamos con que esta solución de sancionar, de castigar, de encerrar, de encarcelar a una persona que ha cometido un acto que se considera contrario a los intereses sociales o comunitarios, resulta insuficiente. Primero que todo, porque no soluciona el problema. La persona que es víctima de un delito, en definitiva, no obtiene ninguna reparación, salvo moral, muy indirectamente, por el castigo que pueda recibir esta persona, pero no obtiene, en definitiva, ningún otro elemento donde se le reconozca esta calidad de víctima, por una parte, y se le entreguen herramientas que permitan superar esos daños que puede haber causado este delito en su vida. No estamos pensando únicamente en delitos contra la propiedad, sobre los cuales se construye buena parte de la teoría penal, sino que en delitos de particular connotación. Hace pocos días en las jornadas latinoamericanas de justicia restaurativa se planteaba
en México la idea de llevarlo al ámbito familiar, por ejemplo, incluyendo figuras como el feminicidio, como se conoce en esos lugares. Y esto nos lleva a hablar justamente de los límites que se le ha dado a la justicia restaurativa como mecanismo. Se dice que puede solucionar algunos problemas de menor entidad, pero lo cierto es que si lo aplicamos de la manera que propondremos a continuación, puede ser útil justamente para resolver también problemas de mayor gravedad, no como solución única, pero sí como solución complementaria. ¿De dónde sale esta idea y por qué hacía el planteamiento hace unos momentos de que es una idea antigua? Porque cuando se empieza a investigar, cuando se empieza a escribir respecto de justicia restaurativa ya en los años 70 del siglo pasado, lo que se hace es tomar ideas de algunas tribus, de algunos pueblos originarios canadienses particularmente, de la forma como en esas sociedades se resolvían los conflictos de manera distinta a la nuestra, de manera distinta al mero castigo, sino buscando que la comunidad, en definitiva, hiciera un acercamiento o produjera un acercamiento entre la persona causante de este daño y aquel afectado y de la comunidad entera. Una suerte de consejo de ancianos donde los problemas se resolvían de una manera distinta. Es similar a lo que se ha hecho entre nosotros con las limitaciones que todos conocemos con los tribunales de tratamiento de drogas. Es similar también a aquello que se pretende en materia de mediación en temas de responsabilidad penal adolescente. No castigar necesariamente a la persona con una pena de cárcel, por poner un ejemplo, sino que involucrarlo en un proceso en el cual tome conciencia del daño que produce o ha producido con su acción y mediante eso también se logre esta terapia para el delincuente, para la persona afectada y para la sociedad entera, logrando un proceso de resocialización efectivo o quizás de socialización, como lo diría el profesor Guillermo Bolívar. En ese sentido, es importante tomar en cuenta una anécdota que hace un par de días comentaba una profesora argentina respecto de esto, de un alumno de Ruanda que estaba tomando clases justamente con el profesor Howard Seth, uno de los más importantes exponentes de la justicia restaurativa, quien al comunicarse con su mujer que está en Ruanda justamente, le cuenta de qué se trata la justicia restaurativa. Y la respuesta de ella no deja de llamar la atención, le dice, ¿por qué viajaste a Estados Unidos a estudiar esto? Hemos gastado tanto dinero en ello, si lo que estás estudiando es lo que nuestro pueblo hace cientos de años. Y eso nos lleva justamente a esta idea de volver a las raíces. En el contexto latinoamericano, por cierto, en Argentina y en otros países también se vuelve a las formas de resolución de conflictos no punitivo, para hacer la diferencia con lo que estamos hablando, de manera de involucrar a la comunidad en la solución de estos problemas. Ahora, podemos preguntarnos cuál es la importancia de esto, cuál es la relevancia teórica de lo que estamos hablando, y dice relación justamente, y de ahí el enfoque de la ponencia, con la perspectiva de la política criminal. Y para eso voy a hacer un breve resumen de cómo se ha entendido esta política criminal entre nosotros y también en el mundo. Partamos, por cierto, con lo más básico, que es justamente el retribucionismo. La persona comete un delito y como consecuencia de esa comisión del delito, de haber afectado un bien que se estima socialmente relevante, recibe un castigo, recibe una sanción. Una cuestión de carácter meramente individual. Se le priva de libertad, se le priva de alguno de sus otros derechos. No vamos a volver sobre la historia de cuáles eran los castigos anteriores, digamos, en una etapa que podríamos denominar incluso de barbarie. Luego de ello, surge la idea del garantismo, surge la idea de una serie de derechos que están amparando a la persona perseguida penalmente por parte del Estado a fin de que se realice esta persecución de manera justa, con un debido proceso, con respeto de ciertas garantías, como había indicado, que operan como una suerte de paraguas, ¿cierto?, de protección de esta persona que está siendo protegida, y se establece esto y este control como una forma de dar mayor eficacia justamente a la solución del problema.
Pero esta teoría garantista, en la que podríamos decir se ampara, por ejemplo, el modelo original, y pongo el énfasis en esto, el modelo original de nuestro Código Procesal Penal, fue siendo abandonado por fuerza de las cosas, podríamos decir, justamente por la idea de la seguridad ciudadana, pasando a un tercer estadio, a un tercer nivel de análisis dentro de estas perspectivas de política criminal. Ya no resulta suficiente con garantizar estos derechos, no resulta suficiente con garantizar un debido proceso, porque los delitos siguen aumentando y atribuimos esto ya no a la ineficiencia del Estado en la generación de políticas, por ejemplo, de carácter social, sino que lo atribuimos meramente a un aumento como un fenómeno social que debe ser atacado de manera directa con más control. Ponemos en consecuencia un mayor control como la forma de solucionar este conflicto. Pero el problema de aquello es que no nos soluciona el problema. Seguimos teniendo ingentes cantidades de delitos, como hemos podido apreciar en nuestra sociedad, y eso en definitiva genera, por una parte, problemas respecto de las víctimas, sigue creciendo la sensación de inseguridad, problemas de carácter político, donde la seguridad ciudadana se torna como uno de los elementos más importantes para cualquier gobierno, y también problemas comunitarios, toda vez que estas personas que se aprecian como delincuentes, ¿cierto? Son personas que son alejadas de la sociedad y que pueden ser tachadas en términos de Gunther Jacobs como no ciudadanos. Pero el problema es que este enfoque de política criminal desde la seguridad ciudadana tampoco nos ha solucionado el problema. Y llegamos en consecuencia a la solución que nos plantea 10, justamente, que es buscar un sistema o un modelo de política criminal bienestarista. ¿Cómo? Involucrando a la comunidad justamente en la solución de conflictos, no solamente de carácter penal, pero para estos efectos principalmente de carácter penal. Y es aquí, justamente en este modelo, donde la justicia restaurativa como modelo de justicia opuesto o complementario en los términos que indicaba a un modelo tradicional punitivo aparece como relevante. Estos mecanismos en los cuales a través de la participación comunitaria, a través de la intervención en distintos ámbitos de la vida de la persona pueden ser, en definitiva, susceptibles de solucionar o van a otorgar las herramientas necesarias para solucionar justamente el problema de la delincuencia de un modo mucho más eficaz y mucho más eficiente. Se denomina dentro de esto, con las finalidades de la pena o las finalidades de la intervención penal, se distinguen básicamente tres modelos vinculados también con la política criminal en la que hablábamos en un inicio. Este modelo retribucionista, el modelo preventivo y el modelo comunitario o de paz. Y justamente este modelo comunitario de paz, vinculado con el modelo penal bienestarista y con la introducción de mecanismos de justicia restaurativa, como una manera de, involucrando a la comunidad, mejorar justamente estos problemas y mejorar además la eficiencia de la persecución penal, toda vez que los recursos no van a estar destinados únicamente a aumentar la seguridad, a aumentar las facultades de las policías, sino que intervenir en distintos ámbitos sociales, comunitarios, incluso deportivos o de salud, que van a permitir justamente disminuir estas tasas de delito, sacando del ámbito penal y volviendo quizás al derecho penal nuclear algunos aspectos que no deben necesariamente ser parte de la persecución penal del Estado, en la que se gastan muchos recursos, como por ejemplo la persecución del pequeño tráfico de drogas. Ha resultado ser ineficiente absolutamente esta política de persecución del microtráfico, donde muchas veces está vinculado, y es un hecho que está constatado, con tasas de encarcelamiento de personas pobres, que en definitiva incurren en este tipo de delitos únicamente como una forma de subsistencia. ¿Es en consecuencia el castigo de este tipo de conductas una solución eficiente? ¿Logramos con eso que una vez que recuperen su libertad no vuelvan a incurrir en las mismas conductas? Por cierto, no. Y es por eso
que políticas como, por ejemplo, el Tribunal de Tratamiento de Drogas nos permiten acceder a soluciones que van a tener rangos y capacidad de reinserción mucho mayores que aquellas que se pueden lograr con esta política meramente retribucionista o punitiva en los términos que hemos planteado. Evidentemente, se trata de figuras que debemos incorporar en nuestro acervo de procedimientos. La existencia entre nosotros de los tribunales de tratamiento de droga vinculados con salidas alternativas del tipo suspensión condicional, por cierto, que limitan de manera excesiva la aplicación de este tipo de procedimientos. Sabemos que una de las condiciones para esta salida alternativa es justamente que la persona no tenga antecedentes penales, y normalmente estamos hablando de personas que sí tienen antecedentes penales y sí requieren una intervención, o que una intervención en términos restaurativos o terapéuticos sería mucho más eficiente. Por lo tanto, lo que se predica es justamente una ampliación de este tipo de modelos terapéuticos por sobre el mero castigo. Los beneficios, por cierto, para la comunidad, para la misma persona involucrada en el delito y, por cierto, la reparación de las víctimas. Entendemos que esta perspectiva de bienestar vinculada con el método o política de justicia restaurativa puede ser una solución para el problema que se está planteando, y es justamente esa la discusión que planteamos a través de esta ponencia. Con eso concluimos brevemente, sin perjuicio de otras preguntas que puedan ir surgiendo a propósito de estos breves comentarios, muy someros, por cierto, y de poca profundidad, pero que tienen como única intención generar un debate respecto de la necesidad de abrirnos a nuevas formas de enfrentar el problema de la delincuencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Entonces damos paso ahora a los comentarios. Agradecemos las observaciones claramente en relación a esta temática tan interesante, las diferentes vías que nos permiten ilustrar de qué manera se plasma la justicia restaurativa. Y me parece interesante porque, y aquí quiero halagar el cambio de bando que ha tenido Guillermo en este último tiempo, que pasar de la defensoría a la judicatura. Precisamente quien ha liderado estos cambios de justicia restaurativa en el sistema procesal penal chileno ha sido el Poder Judicial, siendo que no le corresponde a él fijar políticas criminales. Los jueces hablan a través de sus fallos, ¿no? Eso nos enseñan a todos en nuestras universidades, pero destaco esto, porque precisamente dos de los ejemplos que él narra como uno viable y el otro de alguna manera exitoso, el primero de la justicia vecinal y el segundo de los tribunales de tratamiento de drogas, han surgido al alero de el Poder Judicial. Quien más ha pregonado y instado por la instauración de la justicia vecinal ha sido el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, que es un proyecto que ya lleva incluso desde hace años analizando en diferentes debates y tratando de instaurar estos mecanismos de justicia restaurativa en determinadas comunidades. Y esto precisamente tiene efectos en la tasa de incidencia de posible reiteración de delitos de mayor connotación social. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la manera en que grandes poblaciones, como por ejemplo países asiáticos como China, que tienen instaurados sistemas de justicia restaurativa a través de una justicia vecinal con jueces vecinos, no jueces letrados, precisamente inciden en una bajo tasa de vinculación de personas con el sistema penal, o baja los índices de reincidencia en materia de personas que pueden delinquir en un futuro luego de haber cometido un primer ilícito. Por lo tanto, me parece interesante esta visión. No voy a hacer más comentarios porque esta es la tarea de la fiscal Margarita Millar, así que dejo la palabra a la fiscal Margarita Millar. Muchas gracias, profesor. Bueno, desde ya agradeciendo la invitación que se me cursara por el círculo telemático, saludo atentamente a Estrado, las autoridades del círculo, les vamos a colocar autoridades, don Manuel Ángel González,
Y por supuesto agradeciendo a Roberto Contreras, profesor como siempre. Y bueno, se me ha encomendado la grata labor de adentrarme en el tema a través de la exposición que desarrolló el profesor Améstica, sin duda en 18 años de ejercicio profesional, y me trae recuerdos, ¿no? Y eso creo que forma parte de que se me cursara esta tan grata invitación, de que la quinta región, de quienes son, que veo que al menos dos profesores son originarios que nos acompañan hoy, el primer acuerdo reparatorio de la quinta región, y lo digo con bastante orgullo, fue en la comuna de Limache, e instado por la fiscal que está en esta audiencia. Y es cierto, en ese momento, en el año 2004, proceso de formación 2003 y 2004, la reforma inicia en la quinta región en el diciembre del 2003, si mal no recuerdo. Era raro para un penalista, y me sentí así, eh, arribar a una salida alternativa conociendo y debiendo saber que mi deber era la persecución penal. Entonces, la verdad que habiendo tenido una larga formación de un año por la institución, cuando llegó el momento de instar para que alguna fiscalía arribara a una salida alternativa, me pareció curioso en esa época, curioso, pero estaba en la ley y finalmente se pudo celebrar un acuerdo reparatorio en un delito de daño. No puedo decir de baja monta, no recuerdo bien el hecho ni los intervinientes, pero puedo comprobar lo que estoy diciendo porque salió hasta en el diario en aquella época, en un diario que cubre la parte cordillerana de la quinta región. Y en este andar, bueno, concuerdo con el profesor Améstica que hay que abrir camino y engarzar la persecución penal con una justicia restaurativa como parte de un sistema, como bien ha señalado él, dos sistemas que no son eh, descartadas uno del otro, la justicia tradicional y la justicia restaurativa. Él se ha referido a la vuelta, ¿no es cierto?, de esta justicia restaurativa que ya practicaba nuestro pueblo originario. Y aquí también quiero subrayar lo que ha dicho el profesor Contreras en relación a los ejemplos de China. ¿Por qué? Pues son dos culturas opuestas que ven y tienen una cosmovisión, los pueblos originarios también distinta. Es decir, nosotros tenemos ejemplos vecinos donde los métodos de sanción eran, como señala el profesor Améstica, la práctica que recogió el pueblo canadiense, es decir, resolución de conflictos penales a través de vías que no eran necesariamente la sanción punitiva. Un largo camino hemos tenido que recorrer para darnos cuenta que es fundamental contar con estos sistemas de justicia restaurativa. A veces tímidamente se asoman, y digo tímidamente aunque hemos con el tiempo aumentado la salida alternativa dentro del proceso penal. Específicamente yo hablo de lo que sé y que practico todos los días, que es instar porque las partes, y digo partes para que se entienda, porque técnicamente son intervinientes, víctima, imputado, ¿no es cierto?, solucionen su conflicto a través de una salida de acuerdo reparatorio, pero en un contexto estrecho, conforme a la ley. ¿Por qué digo estrecho? Pues permite solo bienes jurídicos de carácter patrimonial y delitos culposos. Por lo tanto, en el inicio del sistema se cuestionaba la posibilidad de que una víctima por amenaza, un bien jurídico que parecía no disponible, pudiera arribar a una salida alternativa. Y en eso ha ayudado también, han ayudado los tribunales, ¿no?, a superar la barrera y decir sí, se puede, aunque no lo contemple expresamente el artículo 242. La suspensión condicional. Recuerdo ejemplos en Talca que a algún tribunal no le pareció correcto y también a pesar de que todo instaba a la salida, pero que la condición hubiera sido que el imputado hubiera tenido que ir a barrer la comisaría. O sea,
Y aquí nos preguntamos y conectamos con lo que dijo el profesor brillantemente en su exposición, es decir, ¿a quién satisfacemos con la justicia restaurativa? ¿Vamos a satisfacer a una víctima, a la sociedad, o nos vamos a preocupar del imputado? En términos concretos, el caso, no cabe duda que en el ejemplo que surge, como señaló el profesor Contreras, de la experiencia judicial de los tribunales de tratamiento de drogas, que hoy día son el mejor ejemplo de justicia restaurativa en relación a la ley penal adolescente, y que se incorporan y hasta hay, bueno, modificaciones también al aparato, al aparataje estatal en relación, que ahora se llaman centros de reinserción juvenil, y permite claramente la mediación con mismas o parecidas condiciones a las que se contemplaban en el Código Procesal Penal. Entonces, el camino está iniciado. De hecho, ya se practicaba en los pueblos originarios, y la humanidad quizás cuando pasó por los procesos de venganza, en principio privada, luego pública, ejecución de penas, que eran mecanismos de venganza, prácticamente, y luego se inicia el camino con los grandes filósofos Voltaire, Montesquieu y Rousseau, que influye en la redacción de la obra del profesor Beccaria. Creo que se entrelazan distintos elementos, y así también lo considera, por lo que escuchamos al profesor Améstica, de los principios del derecho penal, principio de última ratio, con también elementos que tengan que ver con la culpabilidad y claramente los fines de la pena. Es decir, si aplicamos solo pena penal, por conformidad del Estado, de sacar de la sociedad a un sujeto que ha vulnerado un bien jurídico que la sociedad ha encontrado como valor digno de protección, pero no hacemos nada, sino que lo encarcelamos. En definitiva, no estoy hablando en que todos los delitos sea posible, pero en definitiva creo que aquello no es lo único que debe buscar la aplicación de sanción. Creo que sí, el mundo está caminando hasta un desarrollo organizado de lo que pueda entenderse por justicia restaurativa. Recordemos que fue Costa Rica en el año 98 el pionero dentro del continente en establecer la ley de responsabilidad penal juvenil y justicia restaurativa a su respecto. Luego vino, que fue Costa Rica, luego vino Colombia, con el tema sistemático de que todos conocemos, de levantar y realizar acuerdos de paz. Eso es todo. Yo creo que quedamos con la tremenda inquietud de profundizar estos temas. El Ministerio Público como operadores tenemos tan claro nuestro margen de persecución penal, pero no hemos abierto a entender que existen instrumentos, y así lo hemos entendido, bajo mi experiencia, los operadores, tribunales, defensores, con los tratamientos de droga, tribunales de tratamiento de droga, y también a través de la salida alternativa de lograr, en parte, aplicar restauración. Ahora la víctima es el interviniente menos protegido, a mi juicio, dentro de la Constitución, porque no forma parte de las garantías de un debido proceso. Quizás con el tiempo también logremos aquello, apenas se refiere a la Constitución, que tiene derecho a defensa y asistencia, asesoramiento. Son las palabras textuales del 19, número 3. Asesoramiento y defensa jurídica, la ley le proveerá los mecanismos. Entonces, mayor representación en el sistema, la víctima tiene derecho a ser oída, pero no sé si a través de lo que tenemos logramos restaurar y entender eh, la finalidad, lo que tiene como valor
la justicia restaurativa. Y lo digo como valor, apelando a los viejos filósofos. Así que, profesor, espero Améstica, espero haberme ceñido a su exposición y haber comentado en forma y aportar desde mi mirada la práctica de cómo esto ha ido cambiando y avanzando hacia un mayor recogimiento de lo que nos permite, en definitiva, ejercer también, mirado desde ese punto, no solamente persecución penal, sino que justicia restaurativa. Eso es todo lo que yo podría decir. Muchas gracias, fiscal Margarita Millares. Están llegando ciertos comentarios también a través de nuestra plataforma electrónica. Y agradecemos también la visión práctica que nos ilustra desde el punto de vista de la persecución penal. Es cierto que la Fiscalía tiene un rol importante en cuanto al monopolio de la investigación y de verdad ha hecho, yo creo que esfuerzo y se ha unido a esta iniciativa que incluso no tienen sustento normativo, o sea, la Fiscalía y la Defensoría se han sumado a instaurar un sistema de tribunales de tratamiento de droga que no tiene un sustento normativo y que por lo tanto a través de una práctica se le ha dado y se ha utilizado un sistema propio que es la suspensión condicional del procedimiento, pero que no estaba pensada siquiera de que iba a terminar en un proceso restaurativo para el imputado y en algunos casos también para la sociedad en su conjunto en su calidad de víctima. Sí ha existido desde el punto de vista de criterios de política criminal ciertas consideraciones propias en algunos tiempos con respecto a fenómenos delictuales. Pensemos, por ejemplo, criterios de restauración a propósito de salida alternativa o acuerdos reparatorios en determinadas tipologías de delito. No estaba asentado como política criminal del Ministerio Público en cuasi delitos de manera expresa a propósito de determinadas condiciones indemnizar a la víctima. Ahora ya está en el instructivo del fiscal nacional que debe propiciar dentro de la salida alternativa de suposición condicional del procedimiento una restauración, una indemnización económica con respecto a los daños o lesiones sufridas, y lo mismo han hecho eco instructivos regionales. Lo mismo pasa en delitos económicos, por nombrar algunos. Pero me parece interesante llegar a categorías de delitos de mayor lesividad o mayor connotación. Un ejemplo relevante, y creo que lo dije también en clases pasadas, y sucedió a propósito de atentados terroristas de la ETA en España, donde luego de aplicarse la pena que en derecho corresponde, una pena corporal, a una persona que habría incurrido en grave atentado, donde fallecieron muchas personas en España y que era miembro de este grupo terrorista en ese país, uno de los procesos restaurativos post condena, pena corporal me refiero, fue a instancia de un equipo multisectorial de diferentes profesionales, principalmente de apoyo psicológico, social, donde promovieron el ejercicio de disculpas por parte del condenado a una de los familiares madres víctimas de este atentado de la ETA. Y lo que se plasma, en definitiva, en ese ejercicio, es que la víctima manifestó precisamente que la forma que ella entendía que se iba a sentir más reparada, más que la pena que le estaban dando de un número importante de años a esta persona que había incurrido en este atentado, estaba significativamente, y era significativamente importante desde el punto de vista de su restauración personal, el hecho que este condenado le hubiese pedido disculpas a la cara por los graves hechos que había cometido. Por lo tanto, ahí logramos la significancia de este tipo de justicia o mecanismo alternativo a la solución del conflicto penal, y que por lo tanto es necesario traerlo a colación a través de estos conversatorios, de instaurar estas dinámicas de conversación para efectos de nutrir de mejor manera los mecanismos de solución al conflicto penal, que no solamente se deben traducir en la imposición de una pena corporal, sino que permiten otras visiones u otros procedimientos. Agradecemos las palabras del profesor Améstica, agradecemos las palabras de doña Margarita Millares, y hay algunos comentarios, no sé si está ahí don Rodney para poder hacerlo
personalmente o lo puedo leer yo también. No sé si cómo desea participar en esta instancia. Ah, ya. Entonces, Rodney Despage, quien participa constantemente en estos conversatorios de círculo telemático, plantea una reflexión, y también lo dejo abierto al panel. Dice: la justicia restaurativa está estando interno dentro del sistema penal o fuera extinguido lo que le queda de sanción, siempre va a estar condicionada. De ahí la importancia del apoyo de la criminología, no solamente en este punto, sino desde el estudio del nacimiento delictivo en poblaciones bajo un contexto desfavorable donde le es difícil salir del medio de sus comisores o de infractores. Partiendo de este punto, se hace muy importante sociabilizar medios educativos, programas laborales, deportivos y toda acción cívica para que estos puedan instruir y disminuir la necesidad de ir siempre en la comisión del hecho delictivo. Entonces, esta es la reflexión que hace, en definitiva, si es posible instaurar este tipo de justicia restaurativa dentro del primer estadio de reuniones sociales, una comunidad determinada, una población determinada, para efectos de instaurar estos procesos de justicia y evitando la solución severa que tiene el sistema penal de la aplicación de una pena con restricción de libertad. Por lo tanto, dejo esta reflexión para que alguno de ustedes, doña Margarita, don Guillermo, se haga cargo de este pensamiento del colega Rodney Despage. Sí, gracias Roberto, gracias Margarita por tus palabras, a los presentes también. Yo creo que hay varios temas que tomar en cuenta respecto de esto. Y el primero, y lo planteo responsablemente, es la inexistencia de una política criminal clara del Estado de Chile. No creo que exista tal política criminal, ni tampoco claridad en cuanto al rol que tiene que cumplir el Ministerio Público, donde aparecen estos valores que parecieran contrapuestos, ¿cierto? La necesidad de la persecución penal, pero también la necesidad de procurar la correcta y suficiente reparación de la víctima, que muchas veces parece que fueran por carriles separados. Y no parece lo más idóneo, lo más correcto que tenga que ser o el Ministerio Público o incluso, como bien lo destacaba Roberto, el Poder Judicial, quien empieza a hacer política criminal justamente a partir de esta inactividad del Estado central. Pero eso nos da dos soluciones, nos deja dos posibles alternativas. La primera es no hacer nada y dejar que las cosas sigan fluyendo como estamos y seguir por este acantilado de la seguridad ciudadana, o entregar soluciones que se construyan desde la comunidad. Y con esas soluciones que se construyen desde la comunidad me parece que es justamente la manera en la que hay que enfocarlo, y los tribunales comunitarios serían una solución eficiente, a mi juicio, como para poder abarcar estos problemas que quizás no deben o sea más el grado de afectación de involucrarlos en el sistema penal formal. Se pueden generar otros mecanismos de resolución de conflictos donde se integre a todos los intervinientes de una comunidad y se busquen soluciones que en definitiva, y como se dice en términos de derechos de familia, sean de carácter colaborativo, de integración, buscando quizás las razones. Y esto lo engarzo y lo enfoco, como decía el colega Rodney, justamente con la necesidad de una intervención multidisciplinaria. Si uno advierte cómo se trabaja, por ejemplo, en los tribunales de tratamiento de droga, la participación del juez, particularmente del Ministerio Público y de la defensa, es más bien secundaria. Estamos viendo cuál es el trabajo de intervención que están haciendo en el fondo los psicólogos, los asistentes sociales y las personas encargadas de entregar esta caja de herramientas a las personas para que puedan salir de la situación en la que se encuentran y reinsertarse o insertarse evidentemente en la comunidad. Y eso es una cuestión de mucho más largo aliento, pero que, como lo hemos podido advertir, tiene algunas herramientas disponibles, como es justamente un correcto entendimiento, y como lo planteaba Roberto en un inicio, con las modificaciones que se están planteando al código,
podemos encontrar ciertas salidas alternativas, ciertas formas de entender los acuerdos reparatorios, ciertas formas de entender la suspensión condicional que nos permitan alcanzar esos grados de participación, ya sea en cuestiones de carácter vecinal, en cuestiones de carácter comunitario, cuestiones de carácter familiar, como lo planteaba dentro de la exposición, o en otros de índole mucho más compleja, como es, por ejemplo, el proceso que se siguió en España a propósito de ETA, o lo que ocurre también en Colombia con los tribunales de paz, donde ha sido esta la única forma de poder alcanzar soluciones que permanezcan en el tiempo más allá de la mera sanción, que no resuelve el problema. En ese mismo sentido, la ONU de hecho propone dentro de las políticas públicas a seguir como modelos de solución de conflictos penales y no de persecución penal, y ahí el cambio de enfoque, la incorporación de criterios restaurativos justamente para favorecer esta eficiencia, entendiendo que el delito no es solamente un problema de carácter individual, sino que es un problema social. Y también nos permite, y ahí tomo también, y con esto concluyo, las palabras de Rodney, ver o visualizar al delincuente no únicamente con esta persona que tiene la cara de delincuente, como dice Zaffaroni, sino que también las otras formas de criminalidad, quizás mucho más dañinas, vinculadas, por ejemplo, con delitos de cuello blanco, donde Roberto es, por cierto, experto mucho más que quien habla, y que producen una dañosidad social también mayor. Y en ese sentido, la incorporación de técnicas restaurativas en la aplicación del proceso penal también podría tener efectos mucho más, por una parte, disuasivos, de reinserción y reparatorios en relación a las personas que se ven, o incluso podríamos decir, nos vemos afectados con ese tipo de delitos. Eso por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. No sé si hay otro comentario, alguna observación. Margarita, no sé si quieres hacerte cargo también de la pregunta de don Rodney. Sí, gracias, profesor. En definitiva, sí, claro, creo que es multifocal, no sé si ese sea el término, hay que mirar el problema de la delincuencia y el problema de la restauración de distintos puntos de vista. Ya adelantábamos no solamente un aspecto criminológico o dentro de cada barrio ciertas particularidades, dentro de cada pueblo originario ciertas particularidades, dentro de cada reunión de grupos de personas ciertas particularidades que en definitiva sus conflictos, y podríamos encontrar ejemplos de ese tipo de resolución en lo que ocurre también en Isla de Pascua, ¿no? No soy experta, pero ahí hay un consejo que trata de resolver conflictos de una manera previa al conflicto penal y es respetado. Entonces también tratados internacionales que han sido, y como bien señaló el profesor Améstica, hay directrices que tienden, ¿no es cierto?, a evitar el castigo penal, y que es hacerse cargo de cómo se restaura, no solamente, creo yo, y en eso concuerdo con el profesor Améstica, se restaura la sociedad a través del imputado, ¿no es cierto?, y por cierto a la víctima. Eso es brevemente. Muchas gracias, Margarita. No sé si tenemos alguna otra pregunta del público. Don Patricio está levantando la mano. Profesor Rosas. Muchas gracias, don Roberto. Felicitar sin duda a los expositores, a don Guillermo, a la comentarista Margarita, sobre este tema a lo cual quiero plantear una breve reflexión, pero también una pregunta que va dirigido hacia ambos en relación a cómo articular redes de implementación efectiva de la justicia terapéutica en contextos de política criminal.
sea, si vamos a las definiciones más básicas de política criminal, son aquellas que seleccionan el qué se persigue, a quién se persigue, que generalmente coincide con el pobre, y el cómo, por cuán duro se investiga y cuán duro se lleva a la sanción punitiva. O sea, superado esta definición en los 3 tiempos, porque toda política criminal, según los textos del profesor Binder, se refieren tanto a la fase de prevención del delito, control y persecución en segundo lugar, y el tercero, que tal vez se nos puede estar yendo, tiene que ver con el cuestionamiento de la reinserción social del penado. Entonces, desde estas dos perspectivas, la primera de selectividad, la segunda de los tiempos de la política criminal, quiero preguntarles cómo se imbrica, cómo se logra articular una red eficiente y efectiva de actores de justicia restaurativo-terapéutica, porque claramente excede a las facultades y a las posibilidades del Poder Judicial, sobre todo cuando uno lo ve en los gestos más concretos en una audiencia de TTD, donde no solamente debe concurrir la voluntad del imputado, sino que también la posibilidad del tipo penal, pero también el consejo de su defensor letrado, a veces un defensor penal público que en esto no ve mucho rendimiento, no sé si a nivel de gestión o estadístico, pero también hay que convencer a un fiscal. Y sobre ello, los que diseñan políticas criminales en nuestro país, lamentablemente, también son otras personas que tienen cierto tipo de intereses hasta particulares, hasta Fundación Paz Ciudadana converge en el diseño de las políticas criminales, y lamentablemente con un sesgo de cierto tipo de delitos que no apuntan generalmente a las verdaderas necesidades. O sea, temas delicados como la violencia intrafamiliar, dentro de lo que pude leer de las observaciones de Tania Zavala, que está aquí presente, sensibilizan en otros gestos feminicidas, feminicidio comprensivo, cualquier tipo de abuso o violencia contra la mujer, como también las que conllevan otro tipo de grupos vulnerables. Y ahí está la selección del qué en la política criminal, pero no el qué, a quién se persigue, sino a quién se protege como víctima. Las minorías de pueblos originarios, como decía Margarita, las minorías de pobreza, las minorías de inmigración, de población inmigrante, las minorías de niños, niñas, adolescentes, las minorías de pobreza, de cesantía, las minorías de grupos y minorías de corte genérico sexual, LGTBIQ+, que también deberían tener o ser considerados especialmente en relación a la reparación de ese tipo de imputados a los que se les ofrece una justicia restauradora en el compromiso con la restauración de las víctimas más vulnerables. Entonces, para redondear mi pregunta es cómo se conecta, cómo se hace converger en un prisma que vaya más allá de una categoría dogmática, la justicia restaurativa, o unas buenas prácticas, ya, que llevan 10 años y siguen siendo solamente buenas prácticas y no se han constituido como políticas públicas, como los tribunales de tratamiento de drogas. ¿Cómo se hace esa conexión para que de todo esto derive un compromiso estatal normado y con distribución de roles bien definidos? Paz ciudadana, poder ejecutivo, con un interés político, poder legislativo, el poder judicial, la fiscalía, la defensoría dependiente de justicia. Esa es la inquietud que, como habrán dado cuenta, vengo masticándola hace tiempo, y qué bueno que justo por la importancia del tema que ustedes han traído, he tenido esta oportunidad de descomprimirla, y lamento no habérselas comentado antes, pero los sorprendo con esta pregunta, y muy atento y muy agradecido nuevamente. Yo me hago cargo ahora, después le doy la palabra a la profesora Méstica, saludar a mi colega, profesor Rosa, además, Patricio Rosa. En esta pregunta, yo creo que entre nosotros, profesor, sabemos lo que ocurre, ¿no? En materia de violencia intrafamiliar, claramente el sistema, la intención está, pero recuerdo inmediatamente el libro que me gustó mucho, que lo invocó, no sé si ahora lo dijo, que tuve oportunidad de ver la exposición también previa del profesor Améstica, y que lo menciona, Derecho Penal y Estado de Derecho, de nuestro vecino, el autor que
que realmente ilustra respecto a quién le corresponde. No es entregar, y a los que les gusta el fútbol, yo sé que por aquí hay algunos, en lo personal no, pero entregarle la pelota a otro que es un ser que no conocemos. Yo creo que tiene que pasar claramente por cambio de reconocimientos constitucionales, primero de mayor trascendencia a la víctima, cosa que aquello tenga contenido de ley, de rango constitucional, legal, y que las políticas públicas, que son distintas a la política de la persecución penal, políticas públicas del Estado dentro de un Estado de Derecho, se haga cargo, porque aquí estamos partiendo al revés, estamos partiendo de lo particular a lo general, cuando en verdad debiera ser que tuviéramos, no creo en el Estado protector, pero al menos con una consolidación de derechos fundamentales o garantizados en el artículo 19, número 3, de la víctima con cuerpo, ¿no? Con rostro, pudiera existir una política pública que aumentara la efectividad de este tema tanto para los adolescentes o como para cualquier otro caso posible salida alternativa, como esa es mi opinión, ¿eh? Como es esta ayuda terapéutica, porque la ayuda terapéutica el sistema colapsa, ¿no? Y no está definido tampoco, así como está hoy día concebido, si los TDD ni siquiera tienen sustento legal en términos, no estoy diciendo que sean ilegales, pero no tienen una ley que obligue y que diga ya esto surge como una necesidad y se aplica y es exitosa, pero no existe un cuerpo orgánico sobre aquello o un centro especializado de restauración juvenil o terapéutica. Entonces, aquí entramos y confluyen, de acuerdo a lo que yo conozco, distintos actores que están hoy día haciendo lo que se puede en comunidades terapéuticas, en que la fiscalía envía al imputado al COSAM de su comuna, eso lo hemos escuchado un montón de veces, que vivía en una ONG que trataban estas problemáticas de violencia, y entonces creo que esto ya viene sin perjuicio de los esfuerzos que se están haciendo día a día, y que esto va, pienso yo, que va hacia un mayor desarrollo, tiene que tener claramente una base constitucional detrás, es decir, un reconocimiento, y ahí parte. Porque es política pública también, no es política criminal. No solo política criminal, eso agregaría. Muchas gracias, Margarita. No sé si don Guillermo quiere hacer algún comentario. Sí, muy breve. Voy a tratar de ser breve en realidad, porque al igual que Patricio, el tema me parece sumamente interesante desde dos perspectivas. Una, tomando lo que decía Margarita recién, es justamente a través de la idea de políticas públicas que tenemos que abordarlo, una idea amplia de políticas públicas que excede, por cierto, el derecho, y para eso traer un ejemplo que conozco más o menos de cerca de uno de los profesores que se citan en el texto escrito del artículo, que es Joan Subirats, profesor justamente de políticas públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona, que trata justamente y trabajó justamente en un modelo de prevención del delito vinculado con el consumo de droga, algo muy parecido a los tribunales de tratamiento de droga, pero más amplio, que se enfocaba no desde la perspectiva penal, o no solo desde la perspectiva penal, sino que desde una perspectiva deportiva, habitacional, laboral y particularmente sanitaria, entendiendo que el problema de las drogas y el problema de los delitos que se cometen por consumo de droga, que sería básicamente la hipótesis sobre la que trabajan los tribunales de tratamiento de droga, tienen una perspectiva netamente sanitaria, desde la perspectiva de curar a la persona de esta enfermedad, que es justamente el consumo, y que tenía efectos sumamente eficaces en la prevención. O sea, las personas que participaban de estos programas, que incluían una internación, que incluían metadona, que incluían deporte, que incluían un domicilio determinado y ciertas restricciones de libertad, tenían tasas de reincidencia bajísimas. Pero eso implicaba una inversión que era bastante cara y multidisciplinaria, por cierto. Y ahí, y con esto voy a tratar de ser breve y termino,
nos encontramos con un problema importante a propósito de la incorporación de indicadores de control de gestión, que yo creo que todos los operadores del sistema nos hemos encontrado con eso y sufrimos de lo que eso significa tanto en el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y particularmente también en el Poder Judicial, donde pareciera importar más el número, la cantidad de condenas o la cantidad de sentencias o salidas judiciales que se obtienen, más que la calidad de las mismas y cómo solucionamos los problemas y cómo hacemos una visión más prospectiva respecto a eso. Y en ese sentido, hace un tiempo, de hecho, el ministro Sergio Muñoz, en una entrevista que dio al podcast que tiene en el Poder Judicial, daba cuenta justamente de aquello, de lo inconveniente que resultaba fijarse en la estadística más que en la calidad del producto que se estaba entregando. No es lo importante sacar 80 sentencias, más vale sacar 30, pero que sean buenas sentencias y que solucionen el problema. Aquí se aplica lo mismo, pero quizás podríamos plantearlo en un término distinto. Lo que se plantea en el artículo, y lo creo como una firme convicción, es que la incorporación de metodología restaurativa en la persecución penal o en la solución del conflicto penal puede tener como consecuencia la reducción de la criminalidad. No a cero, por cierto, pero sí podría tener algunas tasas de incidencia. Y en esta lógica que tenemos actualmente, donde los indicadores o los números, lo cuantitativo resulta ser lo más relevante, si logramos establecer estadísticas que nos digan que estas soluciones, con todas las limitaciones que plantea Margarita, con todas las limitaciones que sabemos que tienen en este momento, resultan tener mejores números, por decirlo de alguna forma, que la política meramente sancionadora o punitiva, podríamos incorporarla buscándole el ajuste, ¿cierto?, dentro de estos indicadores y así lograr desde abajo hacia arriba que se genere una política que incluya, como lo decía en el ejemplo de Barcelona, con varios factores más, no solamente jurídicos. Me quedo corto, por cierto, y podríamos estar hablando hasta las 11 de la noche del tema, y Roberto sabe que soy capaz de hacerlo, pero por respeto a todos ustedes, voy a terminar ahí. Yo agradezco de verdad las palabras, las visiones tan interesantes de aquellos que han compartido su experiencia, su pensamiento, su idea a través del chat, a Tania, que ya le contestó Patricio y se aprovechó también de su observación. Y quisiera partir con una reflexión a propósito de lo que dice el profesor Améstica, en que la metodología de la justicia restaurativa puede dar una solución al conflicto penal en cuanto a la reducción de la criminalidad, y yo le agregaría, o erradicación de la criminalidad. ¿Y por qué lo digo? Porque voy a dar un spoiler, ¿ah? Como se dice en las series de Netflix. Hace poco estamos desarrollando, hace harto tiempo, y también voy a hacer una promoción de mi próxima serie también en Netflix, estamos trabajando en materia de inteligencia artificial. Nos reunimos diferentes actores, 3 actores y también familiares muy queridos, en investigar el fenómeno de la inteligencia artificial en la justicia chilena. Y a propósito de esta investigación nos reunimos con aquel investigador que está en la Universidad de Columbia, Estados Unidos, el profesor Dr. Rafael Yuste, que está haciendo un estudio por encargo del presidente Obama, que creó una comisión internacional de expertos, para mapear el cerebro humano, las conexiones neurológicas que tiene el cerebro humano. Con 2 finalidades. Una, estudiarlas, en definitiva, saber cómo funcionan las conexiones neurológicas, para aprender del cerebro humano cómo funciona, y luego para, en definitiva, incidir en las conexiones neurológicas, para el bien de la humanidad. Corregir enfermedades que tienen origen neurológico, en definitiva, ayudar a la salud pública y a la salud del ser humano, y eventualmente erradicar algún tipo de afectación neurológica que podría incidir incluso en la funcionalidad del cuerpo humano. Y él decía que incluso podría tener efectos de justicia restaurativa. Porque él decía, imaginémonos cuando descubramos y finalicemos esta investigación del mapeo del cerebro humano, que descubramos que determinada conexión neurológica, tipo César Lombroso, tiene incidencia en la criminalidad. Y aquí la justicia no está en erradicar al delincuente a través del encarcelamiento,
la justicia se va a enfocar en darle una solución a ese problema neurológico a través de la neurociencia, a través de lo científico, darle una solución a ese problema que incide en la criminalidad de determinada persona. Y por lo tanto, hacía énfasis en que la restauración que iba a venir de manos de la ciencia podía ser más efectiva que la restauración o la solución que da el sistema penal a un conflicto de tamaña naturaleza como es la criminalidad que nosotros vivimos. Dejo esto entonces, esta reflexión, la respuesta de un científico a los problemas que estamos discutiendo, quizás en el futuro, no sabemos, quizás en un tiempo más cercano, pero por lo pronto le dejo que parte de estas reflexiones se encuentran alojadas en este libro, Inteligencia Artificial en el Sistema de Justicia, del Círculo Telemático de Derecho Penal y Ediciones Jurídicas de Santiago, que se encuentra a su disposición en las principales editoriales del país. Entonces, no vengo a vender, vengo a regalar. Les dejo esta invitación. Agradecemos la ponencia de la fiscal Margarita Millares, del expositor, brillante colega, don Guillermo Améstica Zavala, y nos despedimos de esta jornada, un día jueves 25 de noviembre, penúltima jornada del Círculo Telemático, porque se nos viene en diciembre la ponencia de nuestro director, Juan Carlos Cárcamo Olmos, que versará sobre el delito de coacción. Los dejamos invitados a las próximas conferencias a través de la página web del Círculo Telemático de Derecho Penal, www.ctdp.cl, y a través de nuestras publicaciones en la página web y de nuestros colaboradores de Nestlao. Me despido entonces, muy buen día y muy buen término de la semana para todos y todas. Me despido. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao, hasta luego. Gracias. Hasta luego, muchas gracias.